amigos y amigas a nuestro primer episodio de MDR, Mujeres Destinadas a Reinar. Bienvenidos, un aplauso. Bueno, este será el primero de muchos episodios y nosotros vamos a estar aquí cada miércoles compartiendo algo de la parte de Dios para tu vida. Así que prepárate y vamos de encuentro a este gran viaje. Ven conmigo. Bueno, entonces vamos a empezar hablando sobre el proceso espiritual desde la infancia. Entonces usted me pregunta, pastora, ¿qué es el proceso espiritual desde la infancia? El proceso espiritual desde la infancia es un modelo de ministerio que ocurre a través de un proceso planeado para realizar el trabajo con los niños, sea los niños o sea los adolescentes en la iglesia local. Ese proceso él tiene como objetivo discipular y formar discípulos desde la infancia. Ese es nuestro trabajo como iglesia, ¿no? Coger a los niños y empezar un proceso, un trabajo desde la infancia. Entonces, ese proceso espiritual ocurre durante los primeros 12 años de vida. Los primeros 12 años de vida, sí, los primeros 12 años de vida. ¿Será posible que un bebé, cuando nace, puede escuchar la voz de Dios, puede entender qué es sobre la palabra de Dios, qué es buscar a Dios? Veamos en la Biblia que nos enseña algo sobre este pequeño tema. Bueno, podemos ver en la Biblia sobre un relato que pasó con Jesús y es un poco curioso porque la Biblia hace mención de la edad de Jesús. En Lucas capítulo 2, versículo 41, habla que Jesús estaba allí en el templo con sus padres porque todos los años ellos viajaban allí para la fiesta de la Pascua. Y cuando Jesús tenía 12 años, entonces dice la Biblia que al regresar a casa, los padres se dieron cuenta que Jesús no estaba entre ellos. Entonces ellos se espantaron a ver que Jesús no estaba allí, y cuando ellos encontraron a Jesús, volvieron allí a Jerusalén y ellos encontraron, y aconteció que en 3 días después de haber vuelto a Jerusalén, ellos encontraron a Jesús enseñando a los doctores. Él hablaba con una autoridad, él hablaba porque realmente conocía sobre la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cómo Jesús aprendió todo eso? ¿Cómo Jesús pudo a los 12 años enseñar a los doctores, estar allí explicando sobre la palabra de Dios? ¿Cómo eso ocurrió? Ocurre ¿por qué? Porque Dios usó personas para enseñar, para decir a Jesús el camino para que él pueda crecer bajo esos principios, porque Jesús él es hijo de Dios. Él vino como hijo de Dios, pero él vino como ser humano. Él vino y él necesitaba aprender a pasar por ese proceso también. Entonces Dios usó a sus padres para invertir en la vida de Jesús. Bueno, muchas personas me preguntan si realmente vale la pena invertir en la vida de los niños, si realmente es necesario tener todo este trabajo de coger a los niños, sentar, enseñar. Ahora, la propia Biblia nos dice que Jesús estaba allí en el templo y ellos
cuando escuchan a Jesús, los doctores de la ley, ellos se quedan maravillados. Entonces, ¿cómo Jesús pudo aprender a hablar y saber de los principios y de la palabra de Dios? Porque realmente hubo personas que invirtieron en la vida de Jesús. Esto es muy maravilloso, esto es precioso, cuando nosotros entendemos que todo nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabe, cuando trabajamos con los niños, cuando dedicamos este tiempo, sabemos que en algún momento va a dar fruto. Jesús era apenas un niño de 12 años, él estaba allí enseñando a los doctores que ya sabían de las leyes, los doctores que ya entendían, pero sin embargo Jesús demostró algo más allá de lo que ellos sabían, que era la presencia de Dios, que era la autoridad de Dios. No se trata de enseñar a los niños algo artificial, no, se trata de implantar estas verdades, implantar la fe, que un día ellos conocerán de Jesús, que ellos van a aprender, ellos van a crecer y donde ellos estén, ellos van a poder practicar todo lo que ellos han aprendido desde la infancia. Vamos allá. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces en la iglesia local, ¿ok? Donde tú estás, donde estoy yo, que muchas veces la iglesia ella se queda estancada y acaba que no inicia ese proceso en la vida de los niños. ¿Cómo así? Porque de alguna manera ellos llegan a no creer que los niños aún no están listos a pasar por ese proceso espiritual, ¿no? O sea, nosotros vemos que un niño al nacer, él nace, tiene las características de un ser humano perfecto, las manos, los pies, los ojos, todo lo que es en la constitución de como ser humano, él nace perfecto, ¿ok? Y que de alguna manera u otra, él también nace, de alguna manera, ya nace con la formación que es el espíritu, alma y cuerpo, ¿ok? El espíritu, alma y cuerpo. Entonces, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nos dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, fiel que es el que os llama, el cual también lo hará, ¿ok? Entonces, con todo eso, mismo que los niños nazcan perfectos, ellos nacen de alguna manera espiritualmente incompleto. O sea, ellos aún no desenvolvieron la capacidad, de conocer las verdades, de tener experiencia. Es como un niño cuando nace, él va a empezar, él tiene sus piernas, él va a empezar a andar, pero para eso él no aprende a andar solito, él empieza, la mamá o el papá, la persona que es responsable por este niño, tiene que enseñarlo a poner la manito, cómo gatear, cómo empezar a sentarse. Entonces, todo eso es un proceso que por más que el niño nazca perfectamente como ser humano, él va a necesitar de auxilio para comenzar a aprender cosas nuevas, a tener y poner en práctica esas capacidades que él aún no lo conoce. Entonces, considerando este tiempo de desenvolvimiento, el proceso espiritual en la infancia es
un medio de activar, ¿ok? Es un medio de activar el espíritu, de acuerdo con la medida que ellas van a desenvolver de una manera física. Cuando son niños, ellos desenvolven ese proceso de una manera física, emocional y intelectualmente, ¿ok? Entonces, ese proceso ellos van a desenvolver también desde la infancia, ¿ok? Es un proceso emocional, física y intelectual, ¿ok? Son muchas informaciones. Es un desafío muy grande, que estoy teniendo de poder compartir todo este material, y yo espero que de alguna manera sea de mucha bendición, ¿ok? Muchas personas me siguen, me acompañan y ven nuestro trabajo con los niños, y de alguna manera creen, ay, porque la pastora Paul es divertida, le gusta, es muy extrovertida y es muy alegre, es algo que realmente ella le gusta. No es una cuestión de gustarme o no gustar, es una cuestión de que realmente he aprendido dentro de la palabra de Dios que es necesario esta inversión en la vida de los niños, ¿sabe? Porque 12 años es muy poco tiempo para invertir en la vida de un niño. Una vez que un niño completa los 12 años, esa etapa de la infancia, nosotros ya hemos perdido. Entonces, en vez de empezar un proceso de enseño, de un proceso de cómo llegar a estos niños, nosotros vamos a empezar ahora un proceso de restaurar, porque una vez que el niño cumple 12 años, él ya está con su formación intelectual formada, o sea, su mente, su capacidad ser humana ya está formada. Entonces, eso es un tema muy serio, es un tema muy relevante que nosotros debemos tener muy en cuenta, ¿ok? Entonces, siguiendo aquí el raciocinio, nosotros no debemos perder tiempo, o sea, no debemos esperar, ¿no? Ese invertimento, o sea, esta inversión espiritual. No debemos esperar esta inversión espiritual, ¿ok? Una vez que nosotros respetamos el desenvolvimiento de los niños, nosotros creemos que la medida que nosotros vamos trabajando, el Espíritu Santo también está trabajando por dentro, de dentro para afuera. De la misma manera que nosotros trabajamos, el Espíritu también trabaja de dentro para afuera, imprimiendo que en los niños un poco de la imagen, o sea, poco a poco la imagen de Cristo. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Una vez más, la Biblia nos da un respaldo de que la mejor etapa para enseñar las verdades de Dios, la palabra y principios de la palabra de Dios es en la infancia, Mateo 18 del 2 al 3 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Una vez más, Jesús relata que los niños también pueden recibir la salvación. Por tanto, nosotros tenemos este respaldo bíblico que la mejor etapa
para enseñar las verdades de Dios, la mejor etapa de poder trabajar es en la infancia. La Biblia no nos da ningún respaldo, tampoco no ignora el aprendizaje espiritual en la infancia. Esa es una mentira del diablo. La mejor etapa para trabajar, para enseñar, es en la infancia. Así que no pierdas la oportunidad, pastora, en tu iglesia, que tú puedas ejercer este trabajo. Más adelante nosotros vamos a estar hablando sobre el papel de la esposa del pastor en relación al trabajo con los niños. De hecho, es algo que la iglesia de una manera general debe reconocer, que el trabajo con los niños es hecho en equipo, o sea, no es una tarea solamente de los liderazgos, no es una tarea solamente de las personas que son voluntarias. No, es un trabajo que toda la iglesia tiene que estar envuelta, tiene que estar juntos de una manera colectiva para enseñar esos niños sobre la palabra de Dios. Amén. Entonces yo creo que me quedo por aquí. Tenemos muchos contenidos aún para aprender, muchos contenidos para explicar. Y bueno, antes de irme me gustaría darte las gracias por ese tiempo, por haberme escuchado. Es un placer poder compartir este tiempo con cada uno de vosotros, y que el Señor pueda bendecir mucho cada uno de ustedes. Me gustaría, antes de irme, de orar y que esa palabra, estas verdades que en este pequeño tiempo yo estuve hablando, que realmente el Señor venga a darte revelación de el trabajo con los niños, revelación de que realmente los niños son importantes para Dios. La palabra de Dios está llena de versículos, de verdades que nos enseña que Dios está interesado en la salvación de los niños. No es, nosotros podemos ver allí cuando Dios salva al niño Moisés, y este niño fue un gran libertador del pueblo de Israel. Vemos allí también el niño Samuel, que escuchó la voz del Señor desde pequeño. ¿Por qué? Porque personas invirtieron en él, enseñando principios bíblicos. Nosotros tenemos muchos ejemplos de que realmente los niños son importantes para Dios. Así que yo me quedo por aquí y nos vemos en el próximo programa, el próximo miércoles. Te espero con más información sobre el proceso espiritual en la vida de los niños.